Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos estudiando en primera carta a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, estamos hablando un poco sobre el carácter del ministro. Entonces, 1 Timoteo 3, 1 al 7, dijimos que los requisitos del ministro tienen que ver más con el carácter moral que con los dones y las habilidades. Porque los dones y las habilidades te pueden abrir las puertas y tu carácter te las puede cerrar. Y vimos cómo los requisitos de Dios para el que anhela servir a Dios, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es lo más noble que alguien pueda, la tarea más noble, servir al Señor, pero es necesario, dijo Pablo. Es decir, se requiere que el ministro, el obispo sea, habla de carácter, irreprensible, sin acusación grave, marido de una sola mujer, que tenga fidelidad en el matrimonio, sobrio, que tenga una mente clara, moderada, prudente, que es cauteloso en su manera de ser, de actuar, decoroso, es alguien ordenado, interiormente y exteriormente, es hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Es decir, un ministro no debe ser esclavo, sino amo, dueño de sí mismo. Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Y luego añade otro requisito, no pendenciero, y esta palabra se tradujo plectés, donde se deriva la palabra pleito, es decir, significa no un golpeador, o sea, que golpea con los puños, un peleonero, pues. ¿Se acuerdan de Pedro cuando sacó la espada y que le corta la oreja a aquel hombre llamado Malco? ¿Se acuerdan de Moisés cuando mató al egipcio? El Señor siempre intervino, no, así no es. La siguiente característica: no codicioso de ganancias deshonestas, porque hay ganancias honestas, ¿cierto? Pero también hay ganancias deshonestas. Entonces, ¿cómo debe un ministro de vivir? Pues con lo que todas las personas viven, pero hay una manera honesta en la cual el ministro debe de vivir, y esta es trabajando con ahínco, con dedicación, y Dios suple sus necesidades. Para eso Dios estableció las ofrendas, los diezmos. Fuera de ahí es mercadotecnia, ¿sí? Fuera de ahí es tratar de obtener ganancias de una manera deshonesta. Entonces aquí viene una pregunta: ¿qué con los ministros, con los predicadores que cobran por predicar? Les iba a traer una hoja que es me olvidó, es un contrato, para que ustedes los vieran cómo se está usando, ¿no? Es un contrato donde dice: yo, Camaleón Casillas, predicador, apóstol, no sé cuánto, estoy dando mis servicios a la iglesia, y está un espacio en blanco, fulano de tal, cuyo pastor es fulano, y acordamos que yo voy a cobrar la cantidad de $2,000 por no sé cuántos días, y bla 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 bla, y nos obligamos ambas partes a cumplir. ¿Qué es eso? Para la otra clase se los traigo y lo ponemos ahí en la pantalla para que lo vean, y ya si alguno se inspire y vaya haciendo su blog, ¿ok? Entonces, ¿qué con este tipo de ganancias así? Porque ellos tienen un argumento: es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sí, es verdad, así dijo Jesús, pero si vemos todo el contexto, es todo lo que te pongan en la mesa, cómetelo. O sea, si te dan una ofrenda, pues gloria a Dios, y si no te dan, ¿qué? Gloria a Dios, pero no todos se manejan de esa manera. Entonces, ¿qué de estos predicadores que cobran por predicar? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Miqueas capítulo 3, versículo 11.
Y ahí vamos a encontrar cómo desde los tiempos antes de Cristo, los ministros de Dios se habían corrompido y habían hecho de la piedad fuente de ganancia. Miqueas 3, versículo 11, este es un tono de desaprobación de parte de Dios, ¿sí? Dice, sus jefes, habla de los gobernantes, juzgan por cohecho, o sea, tú me das dinero y yo hago el juicio a tu favor. Eso es el cohecho, ¿sí? Y sus sacerdotes enseñan por precio. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad del sacerdote? Enseñar la ley, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Pero le ponían un precio, dice, enseñan por precio. Ok, te voy a enseñar el primer libro de la Torá, pero te cuesta tanto. Hoy hay ministros, escuchen bien, la mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica, ¿no? Donde si tú querías una misa para tu abuelito, el Día de los Muertos, pues te cuesta la misa, ¿no es cierto? ¿A poco crees que era gratis? Pero luego resulta que tienes un niño y quieres ir a bautizarlo y te cobran el bautismo, te cobran la confirmación. ¿Te quieres casar? ¿Qué quiere? Alfombra roja, con flores rojas, como quiere todo el ordenado o decorado el santuario. Pues había tarifas, con flores de tales, con claveles, pues es más vara, ¿no? Con rosas, pues es más caro. Alfombra o sin alfombra, y ahí variaba el precio. Bueno, escúchenme bien. Si yo les dijera que esto se está usando hoy en las iglesias cristianas, ¿me creerían? No, dice un idealista por allí. Hoy están cobrando las presentaciones de los niños en iglesias. Hay iglesias que están cobrando las bodas. O sea, si tú te quieres casar, pues te cuesta una lana, ¿verdad? Las presentaciones de los niños. Supe de uno que cobra 300 pesos por cada niño. Y le encanta presentar cada domingo. Y le echa unas ganas para presentarlos impresionantes, ¿no? Pues imagínate que presenta 10 cada domingo a 300 pesos, porque tiene una iglesia grande. No, pues es bien servicial el pastor, ¿verdad? Pues se está rayando. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. ¿Te imaginas? Llegan los profetas, llegaban y denme una palabra, sí, como no, pero te cuesta tanto. Y hoy hay profetas que profetizan, pero piden una cantidad que va desde los $100 hasta uno que de veras se voló la barda, pide $1,000 por ministración. Y tú dices, ay, ¿a poco hay gente tan tonta que se los paga? Hay gente retonta. No solo se los paga, sino va y los consulta. Hagan de cuenta que son como con Walter Mercado, ¿no? Que van y le pagan y luego hacen su segunda cita y así están. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero quiero que noten, desde el Antiguo Testamento ya la corrupción había penetrado las filas en la casa de Dios. Sus ministros, dice, sus profetas adivinan por dinero. Y, dice, y se apoyan en Jehová. O sea, se apoyan en Dios, hasta sacan versículos, ¿verdad? Como el obrero es digno de su salario, en fin. Se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿Que no ven el fruto? ¿Que no ven los milagros? ¿Que no ven cómo ha crecido la congregación? Dios está con nosotros. No vendrá mal sobre nosotros, decían. Porque Dios es amor, hermanos, ustedes saben, ¿verdad? En 2 de Reyes capítulo 5 ahí está la historia de Eliseo, un profeta de Dios que había atendido al llamado de Dios. 2 de Reyes capítulo 5, ahí después lo leen, yo se los voy a narrar así velozmente. Pero resulta que un hombre llamado Naamán estaba leproso. Entonces alguien le dijo, mira, hay un profeta que se llama Eliseo, ve con él, y pues si él tiene a bien, pues él
va a orar a Jehová y vas a sanar. Y fue, y efectivamente le dio unas instrucciones que se zambullera en un río, y lo hizo y se sanó. Entonces, pues, era una enfermedad incurable en ese tiempo, la lepra. Entonces va con Eliseo y le dice, era un hombre muy rico, y le dice, oye, pues me sané, le dice. Y pues yo quiero retribuirte, le dice, mira, ¿qué quieres? Traigo oro, plata, vestidos, telas. ¿Qué quieres? Lo que tú me pidas yo te doy. Entonces le contesta Eliseo, no, le dice, ¿cómo crees? Estoy parafraseando, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Si eso es algo que Dios hizo, ¿cómo yo? No es tiempo de, no se puede recibir a cambio de un milagro, no se puede recibir un pago. ¿Dónde se te ocurre? No, vete, que Dios te bendiga. Y se va. Pero por ahí andaba un siervo de él llamado Giesi, que era como su representante, que son como los representantes de hoy. Entonces dijo, en su corazón dijo, no, ay, qué tonto Eliseo. Y siempre, ¿cómo lo dejó ir sin pagar una lana? Oye, pues está viendo aquí que estamos cenando puros frijoles, sin tortillas, y hay necesidad, y pues ¿cómo pues? Entonces se va detrás de Naamán y lo alcanza y le dice, oye, me mandó Eliseo que, pues fíjate que siempre sí, dale una lana. ¿Cómo? Dice, sí, es que le llegaron unas personas y pues no tiene, no, y le da no sé cuántos talentos de plata, y un talento eran 34 kilos, o sea, pues ahí te va un talento, 34 kilos de plata, y vestidos, pues órale, ahí van, y telas, órale, y llega y va y lo esconde, y llega allí muy campante, y entonces Eliseo se le queda mirando y le dice, a ver, ven para acá. Y dice, sí, aleluya, alabado sea Jehová, bendito el nombre del Señor. No, si el lenguaje religiosos se lo saben de memoria, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿dónde andabas? No, dice, tu siervo no ha salido, yo aquí he estado. Dice, no estaba mi corazón allí. Es tiempo de tomar plata, oro, cosas, pues a cambio de los favores de Dios. Le dice, no, muy mal lo que hiciste, la lepra que tenía él se te pegara a ti. Y en ese momento le vino la lepra. Los hombres en la Biblia jamás abusaron de eso. Nunca abusaron de eso. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios 2, 17. Dice Pablo allí, pues no somos como muchos. Segunda de Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos. Fíjate qué frase, no somos como muchos. Ahora, esto ya es en el Nuevo Testamento, ya es después de Cristo. Y había ya muchos que hacían lo mismo que los sacerdotes del tiempo de Miqueas. Pues no somos como muchos que medran. Medrar significa sacar provecho económico de la fe. ¿Sí? O sea, te cobro la oración, te cobro la entrada. Fíjense, supe de un milagrero que anda por ahí, que estaba dando una conferencia. Esto me lo dijo alguien que estuvo allí. Y que les dio una conferencia, pues estaba interesante la plática. Entonces les dijo, ¿quieren saber más de esto que les estoy enseñando? Y todos dijeron, amén. Entonces dijeron, bueno, todo el que quiera la segunda parte, sálganse del auditorio, pagan 150 pesos y vuelven a entrar. Y ahí va toda la burrada, a hacer fila allá afuera. Yo le dije, ¿tú qué hiciste? Dice, no, yo me fui. Oiga, qué increíble, ¿no? ¿No les parece increíble? Dice, ahora sí, ya la segunda parte vienen. Y era un montón de gente, ¿eh? Ahí se esperaron, más de una hora. Y amablemente les dio la segunda parte de la conferencia. Entonces dice, no somos como muchos que medran, o sea, sacan provecho, se aprovechan de la necesidad espiritual de la gente, falsificando la palabra de Dios, o sea, adulterando la palabra de Dios, haciéndola a su provecho y enseñando lo que bien les place, sino con sinceridad, dice, como de parte de Dios
y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces noten, no somos como muchos. Mateo 10, versículo 8, ahí Jesús les dijo a sus discípulos: den de gracia, id sanad leprosos. ¿Se acuerdan? Sanad enfermos, resucitad muertos, etcétera. Les dice en Mateo 10, 8, dad de gracia, ¿qué? Lo que recibieron de gracia. Entonces todos los dones que Dios te dé, los talentos, el don de hacer milagros, todo lo que el Espíritu Santo quiera repartir y darle a cada uno, hermanos, ministren de gracia. Si tú te ocupas de las cosas de Dios, si tú un día entras al ministerio, Dios te llama, sirves a Dios, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Dios es un buen patrón, ¿verdad? Y Él no le queda de ver nada a nadie. Entonces, tú confía en el Señor, no hagas tus tretas, mucho menos tus falsificaciones y comiencen a medrar con el Evangelio. No es así, mucho menos ponerle precio. Entonces, la característica que estamos viendo aquí es no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego viene otro. Estoy en 1 Timoteo 3, versículo número 3, sino amable. La palabra que se tradujo por amable también significa alguien, la palabra es suave, o sea, de corazón tierno, sí, o sea, sensible, gentil, pero tiene una connotación muy interesante, que es alguien que perdona rápidamente las ofensas. Escúchenme bien, si tú quieres servir a Dios en el ministerio y pastorear las ovejas de Dios, mira, las ovejas son re bonitas. ¿Por qué se ríen? Las ovejas son muy buena onda, pero a veces las ovejas se comportan como abejas y sacan el aguijón y te pican. Así son. Entonces, un ministro que no está dispuesto a perdonar rápidamente las ofensas, porque las ovejitas así son, ¿verdad, ovejas? Digan sí. Entonces, uno tiene que tener ese corazón suave, gentil, para perdonar rápidamente las ofensas. Porque a veces hay una ilustración que se trata de que un hombre iba caminando por el campo y estaba de pronto un charco, aparece ahí enfrente de él, y bueno, él iba a rodear y en eso ve que una abejita, pues las abejas producen miel y pues son de los insectos pues beneficiosos, digamos, para nosotros. Entonces iba volando una abejita y como que pues algo pasó y se derrapó, iba yo creo que a 150 por hora, no sé, y cayó en el charco. Entonces ustedes saben que cuando una abeja se moja las alas ya no puede volar. Entonces hacía la lucha por salir y aquel hombre la miró y dijo: ay no, pues este insecto es benéfico para nosotros, entonces lo voy a ayudar. Entonces mete la mano para hacer un movimiento así, sacarla. Entonces cuando mete la mano y la abeja siente la mano, pues ella en su ignorancia no intuye, no sabe que el hombre la quería ayudar, y cuando quiso hacer el movimiento para sacarla del agua, le da el aguijonazo y el hombre la suelta, pues se ahogó la abeja. Y así son las ovejas a veces, no intuyen, por su naturaleza, no intuyen que el pastor siempre quiere lo bueno. Bueno, el que es pastor genuino, digo, porque los otros pues los hacen pedazos al rebaño, y no intuyen, no entienden que el verdadero pastor, los verdaderos ministros quieren lo mejor para sus ovejas. Entonces siempre las llevan a buenos pastos, las enseñan la palabra de Dios para que éstas crezcan sanas, pero a veces no es así. Entonces a veces tiran el aguijonazo, se convierten en abejas, las ovejas. Entonces el pastor no puede ser una persona resentida.
¿Entienden? Porque no va a tener la capacidad de ministrar a las ovejas. Entonces, el corazón del ministro tiene que ser un corazón que es fácil de amar, amable. Pero alguien que está amargado por los ataques, por los comentarios, ¿cómo va a poder ministrar la casa de Dios? No puede ministrar a las ovejas. ¿Cómo les va a dar palabra que los alimente si él está amargado? Porque acuérdense que en Hebreos hay una advertencia. Dice que no permitamos que la amargura llene nuestro corazón, porque si cuando nosotros dejamos que la amargura envuelva nuestro corazón, llene nuestro corazón, la gracia de Dios se detiene, o sea, el favor de Dios, y comenzamos a obrar y a hacer las cosas en nuestra fuerza. Por eso el ministro de Dios debe ser una persona que perdona rápidamente. Sí duelen los comentarios, ¿cómo no va a doler? Pues si somos seres humanos, ¿no es cierto? Pues claro que duelen, pero tiene uno que estar listo a perdonar, a pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque así es como el Señor está demandando. Fíjense, hace unos días me decía un pastor, oye, fíjate, me encontré con un amigo, me dice, un pastor, y me dice, ¿tú conoces a Chuy Olivares? Le dice, sí, es mi amigo. Dice, no, ¿sabes que Dios me dio un sueño? Ah, sí, ¿y qué sueño? Pues soñé que Chuy Olivares está en tinieblas y está hundido en un pozo profundo. Ah, sí, le dice, y dice, no, pues el Señor me dijo, sácalo tú. Entonces yo lo saqué con una oración. Y le digo, ay, jole, pues ni cuenta me di yo. Entonces me dice, ¿quieres que te diga quién es? No, ni me di, o sea, ¿para qué? No tiene caso, no tiene sentido. ¿Para qué? O sea, ¿por qué no tiene sentido? Porque no tiene sentido. Entonces, una persona, un ministro y un cristiano tiene que tener muy fuerte en su corazón, en su disposición, esto: si tú quieres darte por ofendido, te das por ofendido. Si tú decides pasar por alto la ofensa, la pasas por alto. ¿Me explico? Es decir, el que se amarga es porque quiere. ¿Por qué se amarga una persona? Porque quiere. Bueno, yo en lo personal he decidido no amargarme. Porque la Biblia dice que toda excelencia de obras y de cosas que se hacen produce envidia. Entonces, cuando tú haces cosas en el Señor, que Dios pone la mano y bendice, pues salen un chorro de envidiosos. Fíjate, cuando hace 26 años que empezamos esta congregación, pues empecé con 10, 12, fue creciendo, y entonces yo me juntaba con los pastores a orar, como hoy lo hice. Hoy fue un día de oración con pastores, y yo tengo más de 30 años reuniéndome con pastores. Entonces, cuando la congregación era de 80, 100, pues yo iba a las reuniones de pastores y pues me miraban, pues joven, estaba yo bien joven, y me miraban con simpatía, ¿no? Ah, ese muchacho le echa ganas, y pues me hablaban bien, me saludaban, y pues yo me juntaba con los que había que tenían iglesias grandes, y decía, no, yo le voy a aprender. Yo iba y los visitaba, y oye, hermano, ¿y usted qué hace? A ver, ¿cómo comienza su tiempo? Yo les hacía preguntas del ministerio, y me miraban con simpatía. 50, 80, 100, fue creciendo, 200. Cuando llegó a 400, ahí ya me empezaron a ver medio raro y yo no entendía. Yo me saqué de onda re feo porque, hola, ¿cómo es? Así, yo, oye, ¿qué pasó? ¿Te hice algo? No, pero, y yo después me di cuenta, ya me empezaban a ver como un enemigo, háganme favor, porque la congregación estaba creciendo. Claro, no todos, no, siempre hay gente envidiosa. Entonces vienen los comentarios hirientes, pero gracias a Dios por los maestros de la Biblia que yo tuve, me enseñaron a perdonar rápidamente, porque cuando uno
deja la amargura, se detiene el fluir de la gracia de Dios y la bendición de Dios ya no está. Y tú puedes empezar a hacer la obra de Dios en tus fuerzas. Y eso es la muerte, hermanos. Entonces, tú decides estar libre de toda amargura, tú decides amargarte, punto. Es que usted no sabe, pastor, lo que él me hizo. Ni me importa lo que te hicieron. ¿Quieres ser libre o quieres estar esclavizado? Yo he decidido ser libre. ¿Cuántos deciden ser libres? O sea, no se den tan a pecho la ofensa. Échenla a un lado. ¿Por qué? Porque ese es un requisito. Porque fíjense lo que viene a continuación, dice, versículo 3. Sino amable, apacible. ¿Cómo un pastor que está con amargura puede ser apacible? Porque apacible significa alguien, viene del griego amojos, que significa sin agitación. O sea, si no está acelerado, pues. Es uno que no está dispuesto a pelear. Eso significa apacible en el griego, fíjense. Entonces es alguien que no está dispuesto a estar, sino que es pacífico, ¿sí? Sin agitación. Pero cuando existen todos los resentimientos y amarguras, pues hay agitación en el corazón, ¿sí? Esas expresiones de que, ay, no puedo verlo ni en pintura, ¿verdad? Y en cuanto, ay, me encontré, ay, me lo encontré, y empiezas a respirar así, como toro acorralado. No, dice, tienes que ser apacible, porque para poder enseñar la palabra de Dios, tienes que tener paz en tu corazón. Porque imagínense, hay amargura y luego empiezas, ¿qué les enseño a las ovejas? Entonces empiezas a estudiar y mira, aún leyendo el libro de Números, quién sabe cómo le hace el Señor, pero te habla contra la amargura. Y tú, estoy leyendo Números, ¿qué tiene que...? No sé si les ha pasado. O sea, donde abren la Biblia, donde... y hasta le hace uno al loco y luego le da la vuelta. Y luego, Génesis 1:1, y allí Dios te habló. En Génesis 1:1. Y tú dices, es que Dios, tú no vas a poder leer la Biblia, no vas a poder estudiar la Biblia, mucho menos enseñarla, a menos que seas un perfecto hipócrita, que finges, que actúas, pero no vas a poder hacerlo si estás lleno de amargura. Entonces tiene que ser apacible. Otra característica, vámonos rápido, no avaro, es decir, significa sin amor al dinero, que gobierne bien su casa, versículo 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este versículo 4 y 5 es algo muy interesante. Yo quiero hacer algunas reflexiones al respecto. Miren, dice que estas son de las características que debe de llenar un ministro. Pues supongamos que un ministro joven como Timoteo, que no era casado, estaba joven, pero él ya era ministro, ¿sí? Pero había otros que ya tenían una familia y que Dios los llamaba, entonces ellos tenían que llenar estos requisitos. Ahora, el asunto con Timoteo era que él no era casado en ese momento. Tal vez no hay un registro en la Biblia de que él haya sido o se haya casado después, pero supongamos que se haya casado. Entonces, que tuvo 5 hijos, vamos a suponer. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un padre así normal y de un padre ministro? Es la misma con sus hijos. ¿Cuál es? Enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? Dirigirlos, educarlos repetidamente, constantemente, enseñarles la palabra de Dios. Les dirás al levantarte, al acostarte, la tendrás inscripciones ahí en tu casa, en las puertas, la palabra de Dios. Cuando están chiquitos es el mejor momento para sembrarles la palabra de Dios. Ahora, una vez que tú les vas sembrando la palabra de Dios, tú sabes que los hijos, tus hijos que nacen de aquí en adelante, a ti como cristiano, un ministro, ya como cristiano obviamente, ¿cuántos saben que no nacen cristianos los niños? ¿Entienden eso? No nacen cristianos. Los niños
cuando nacen en el hogar cristiano, tienen que ser llevados en los caminos de Dios a enseñarles, pero llega un momento que van creciendo, 5 años, 6 años, y todavía los niñitos, pues no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo que no? Le dices, órale. Entonces lo agarras, ¿verdad? Porque todavía tú lo estás formando y todavía él, pues él se quiere quedar jugando Nintendo y todas esas cosas. Entonces tú dices, no, hijo, tenemos que ir a la iglesia por esto y esto y esto y esto, y le explicas al niño. Entonces él va creciendo. Pero no todos los niños tienen la misma reacción. Hay otros que, vaya, vámonos a la iglesia. Hay niños que son así, pero hay otros que no les gusta. Pero entonces van creciendo, pero nuestra responsabilidad es enseñarles la palabra, día tras día. Bueno, llegó un momento que llegan a los 12 años. El otro día alguien me detuvo allí pues, en el pasillo. Pastor, yo necesito un consejo. Es que no sé qué hacer con mi hijo. Porque de pronto dio un cambio y me empieza a decir, le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 12. Le digo, no, pues va bien, vas bien. ¿Bien? Sí, bueno, pues es que es una edad donde los niños empiezan con un montón de ondas. Es la edad de la adolescencia. Y adolescencia viene de adolecer. O sea, que carecen de un montón de... No saben ni qué. Acuérdense cuando eran adolescentes. Quería ser el Che Guevara. Quería ser Enrique Borja. Queríamos ser todo. Digo, los que son de Timbiriche para atrás, ¿no? Y entonces se encuentra el joven. No todos son iguales. No todos reaccionan iguales. Se nos olvida que cada persona es un ser moral, independiente, y que con una voluntad que Dios le puso. Entonces yo le dije, mira, a tu hijo ya no lo disciplines con la vara. Ahora apela a su inteligencia con razonamientos espirituales. Y me entendió, le dije, por eso ahí es otra etapa. Tienes que orar al Señor y saber cómo cada día vas llegando al corazón de tus hijos. Porque luego van creciendo, 14, 15. Entonces hay hijos que reaccionan muy diferentes a los hijos de otros. Hay hijos que dicen, no, yo con el Señor. Y tú los ves dedicados y entregados, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que reaccionan mal, o en su naturaleza, como todavía no son nacidos de nuevo. Debemos entender que la naturaleza caída no se puede reformar, esa tiene que morir. No sé si me explico. ¿Cómo muere? Cuando se arrepiente la muchacha. Cuando pide perdón a Dios por sus pecados, entonces nace de nuevo. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, no se les puede forzar a que nazcan de nuevo. ¿Estamos o no estamos? Entonces, porque luego este es como el otro lado de la tortilla, ¿verdad? Cada familia es diferente, cada familia es distinta. Ahora bien, hubo en la Biblia, por ejemplo, los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Que eran bien pillines. Dice que fornicaban con las mujeres en el mismo templo. El problema allí fue que el sacerdote Elí no les decía nada, no les amonestaba, y nada más iba y les decía, ay hijos, se dice que ustedes esto, no lo hagan, que no los vean. O sea, estaba bien light ese sacerdote. O sea, les permitía. Entonces, mientras que un padre esté amonestando a sus hijos, ¿verdad?, está haciendo la tarea, pero tiene que llegar el momento en que ellos toman su decisión. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Se percibe, se entiende que no era un niño, tampoco era un adolescente, se entiende que era un joven, ¿no es cierto? Que fue con su padre y le dijo, dame lo que me corresponde. Yo quiero que noten que el padre no hizo un intento por forzar nada. ¿Se fijaron en eso? ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya cuando tienen 18 años, tu hija, tu hijo, pues allí ya llegaron a la mayoría de edad. Y hay de todo. Hay jóvenes que dicen, a mí me gusta el mundo y yo me quiero ir al mundo. Entonces los papás pues nos ponemos a temblar, porque ¿quién quiere que sus hijos se vayan al mundo? Pero no los puedes estar forzando.
No sé si me estoy explicando. Con esa música nos vamos a dormir. Entonces, ¿qué tenemos que confiar nosotros? En que Dios va a hacer la obra. Ahora, acuérdense, se fue el hijo pródigo, abandonó la casa, se acabó toda la herencia, pero un día volvió en sí, volvió a sus 5 sentidos. Eso significa volver en sí. Volvió en sí y dijo: ay, ¿qué hice? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí ya había una reconciliación. ¿Con quién? Con Dios y contra su papá. Esa parábola tiene muchas aplicaciones muy interesantes para la vida cristiana. ¿Qué hizo el papá? Dice que todos los días iba y lo esperaba el papá, porque ya no era un niño aquel. Pero mientras son niños hay que traerlos, y si hacen el berrinche, pues te metes ahí al baño y órale, le das con la vara. Pero ya cuando crecen ya no. Tienes que tú permitir que el Espíritu Santo haga la obra en él. Uno de los hombres más eminentes dentro del cristianismo del siglo XX y XXI, porque todavía vive, Billy Graham, él cuenta que uno de sus hijos, llamado Franklin, le sacó canas verdes al hermano. Y él es un hombre, es muy respetado por su integridad, su honestidad. Nunca en todos sus no sé cuántos años de ministerio, ahorita ya está enfermito, ya está anciano, pero en todos sus años de ministerio nunca anduvo en escándalo, no se metía en... lo acusaron de muchas cosas, pero nunca le probaron nada. Y tiene un apodo, le dicen Mr. Clean, que en inglés es el señor limpio. O sea, él terminó su carrera totalmente limpio, pero él narra que él se convirtió muy joven y empezó a predicar, se casó, ya él era un ministro, y le nacieron varios hijos, entre ellos Franklin. Este muchacho le sacó canas verdes. Él dice que eso lo hacía estar a él confiando siempre en Dios, porque desde chiquillo manifestaba un espíritu medio rebelde, y cuando se fue creciendo el muchacho, se le manifestaba más el asunto, bien rebelde. Entonces, al grado de que cuando él terminaba de predicar en un lugar, el muchacho estaba afuera diciéndoles: no es cierto lo que mi papá les dijo, es mentiroso, lo habían de ver en la casa, maltrata a mi mamá, pues a puras mentiras. Entonces la gente se sacaba de onda, ¿no? Y muchos lo cuestionaban y le decían: oiga, pastor, pues su hijo, la Biblia dice, miren, yo hice mi trabajo, yo no puedo dejar el pastorado. Se deja el pastorado cuando como con el sacerdote Lee, que no era un hombre cuidadoso, porque nuestros hijos no nacen cristianos. ¿Están conscientes de eso? Bueno, dice, fíjate, después su hijo se convirtió ya grande, 30 y tantos, ahorita es el presidente de la fundación Billy Graham, su hijo Franklin, es un evangelista muy respetado, pero él cuenta que en una ocasión, o sea, le hacía la vida de cuadritos a su papá, porque él quería que su papá lo llevara a muchos lados, y pues un papá cristiano no lo anda llevando donde muchos papás llevan a sus hijos, ¿no? Entonces él estaba resentido con Dios y con la iglesia. Entonces dice que en una vez lo dejaron allí encerrado para que no hiciera otro escándalo, pero se salió por la ventana, algo hizo, y se metió en la cajuela del carro. Y pues ahí va el papá, y esta vez iba a predicar en un estadio. Entonces pues ya llegó, se estacionó, y él por dentro supo cómo, y abrió la cajuela y se salió. No, pues allá el papá predicando y la gente entregándose a Cristo, y él por acá: no es cierto. Híjole, no, una prueba que pasó bien tremenda, hasta que finalmente, luego el muchacho cayó en drogas, y fue tremendo, pero también tremendo fue el testimonio. Una vez un pastor vino conmigo, yo lo conozco a él de hace muchos años, cuando estaba recién casado y tenía un bebé. Entonces yo lo vi crecer en el Señor,
y manifestaba siempre mucha fidelidad. Entonces pasaron como 7 años, tuvo otros 2 hijos, y Dios lo llamó al ministerio. Entonces pues los muchachos pues iban creciendo y bien, iban a la iglesia, bien peinaditos, pero cuando entran a la adolescencia, uno de ellos empezó a manifestar: no, pues yo ya no quiero ir a la iglesia, además yo soy adulto y Dios dice que cuando uno quiera. Y se le ponía el brinco, y ya estaba en el ministerio este pastor. Pues el muchacho se le rebeló, se le fue de la casa, empezó a fumar marihuana. O sea, y el pastor, porque yo cuando nos juntábamos a orar, yo lo miraba cómo se afligía. Entonces un día nos dice: ¿saben qué? Voy a dejar el ministerio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice: pues es que la Biblia dice que el ministro tiene que gobernar bien su casa. Entonces voy a renunciar al pastorado. Entonces yo le dije: ¿me permites decir algo? Y digo: bueno, sí, claro. Y le expliqué lo que yo les estoy explicando. Yo le dije: no debes dejar el ministerio, porque a mí me consta que eres un excelente esposo, un excelente padre. Yo te vi amonestar a tu hijo porque éramos casi vecinos. Le dije: de alguna manera yo me daba cuenta de tu fidelidad. Tus ovejas, ¿qué testifican de ti? No, bueno, pues la gente me ama en mi congregación. Yo le dije: no dejes el ministerio, porque tú has sido un buen padre. Entonces ya otros empezaron a hablar: no, ¿sabes una cosa, pastor? Le dicen: es verdad. Entonces, si tú lo dejas, cometes un grave error. Es que aquí dice, sí, pero está el otro elemento que a veces se nos olvida, que no podemos forzar a nadie a ser cristiano. ¿Están conmigo? Entonces, aquí el punto es es como esto, mira. Jesús, porque algunos dicen: no, pues fracasaste en el ministerio. Bueno, si así fuera, entonces Jesús fracasó porque Judas se le fue. No sé si me explico. Ahora, yo pregunto: ¿Jesús fracasó porque Judas se le fue y le salió chafa? ¿Le salió balín? No. Sin embargo, noten que Jesús nunca forzó a Judas a nacer de nuevo. Lo que le enseñó a Pedro y a Juan y a los demás, se lo enseñó a Judas. Pero Judas nunca quiso. Judas nunca quiso, ¿verdad? No, hombre, aquí lo ponen a dormir, luego se apaguen los celulares, por el amor de Dios. Si no, me voy a amargar, y no los dejo entrar para la otra clase. Ay, ya me distraje. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que el Atlas no va a calificar o qué estaba yo diciendo? Amén, dice. Órale, está bien. El otro día me mandan un correo y lo dice: pastor, dice, mis condolencias, porque perdieron las Chivas. Yo dije: no, estoy recontento. Hermano, no sé por qué pensó, ¿no?, que yo era hincha o barra o de acá. No, yo me la cotorré, hombre. Yo no le voy a nada de eso. Bueno, ¿en qué estábamos? Volvamos a la palabra de Dios. En Judas. A ver, le chafió Judas. Ahora, el hecho de que se le haya ido era porque tal el pastor, tal las ovejas. Pues evidentemente no. Ahora, hay una verdad allí, es cierto, pero no garantiza. El hecho de enseñar la palabra de Dios, de ser testimonio, como Pablo. A Pablo le chafió Alejandro, Fileto, Himeneo, Demas, un montón de feos. Se le echaron para atrás, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Fracasó en su ministerio? No. Lo que pasa es que tú enseñas la palabra, tú tienes que ser guardador de la sana doctrina, enseñarla, pero ¿cómo vas a responder de la conducta de los demás? Como ahora, fíjate, en la reunión de pastores, pues estábamos estudiando la palabra de Dios, estábamos escudriñando unos textos así, bien suave, bien tremendo, y estábamos penetrando fuerte. Entonces, un pastor
dice, ay, es que fíjense que a mí me pasó esto, porque todos opinamos y aportamos. Entonces dice, no, pues es que fíjense hermanos, que pues llegó allí unas personas a mi congregación y me dijeron, pues que ellos venían de otra congregación porque resulta que los que llegaron tenían una amiga, este matrimonio tenían una amiga que decía que era cristiana, pero tenía su novia. A ver, ¿cómo? Una amiga tuya que es cristiana y tiene una novia, o sea, es lesbiana la muchacha. Pues sí, es lesbiana. ¿Y? Entonces dice, no, pues es que nos queremos salir de esa congregación porque pues el pastor no les dice nada y sabe que andan de novias. Entonces dice, y pues el pastor de la iglesia fulana, y se le sale el nombre de la iglesia. Entonces él le hace así, entonces yo le digo, no te preocupes, le digo, pues ya lo dijiste, entonces, no, pero, entonces yo les dije, miren, ¿puedo hablar? Sí, bueno, ahí en mi congregación entran homosexuales, lesbianas, ladrones, adultas, entra de todo. Si a Jesús se le coló un Judas, que no se nos cuelen a nosotros, ¿o no? O sea, yo soy realista. Yo reconozco que tengo un montón de santos. Aquí ahorita se ven todos con cara de Juan Diego, bien santos, pero y la gente viene aquí, se reúne y se ven re bien, santitos, pero cuando salen son unos demonios algunos. Yo eso lo sé. Ahora, yo enseño la palabra de Dios y cuando la sueltas, bueno, ya la soltaste. Y si tú vas y te comportas como demonio allá afuera, sí, ese va a casa de oración, es igual que el pastor, discúlpame. ¿Pero por qué todo esto? Porque no hay un buen equilibrio en acomodar lo espiritual a lo espiritual y las cosas en su debido orden. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde muchos pastores dicen, no, pero es que yo he visto pastores llorar, yo mismo he llorado, y es que yo les he enseñado, ¿y por qué me salen con eso? No, mire pastor, usted cumplió, pastor. Si no, imagínate, Jesús sabía quién le iba a entregar y aún así lo escogió. Dice, no he escogido a los 12 y uno de ustedes es un diablo, así dijo. Y el Judas ponía cara de santito. Entonces, volviendo al versículo, la responsabilidad de un ministro es dirigir a sus hijos, pero llega un momento, una edad en que, bueno, ellos tienen que decidir por Cristo. Aquí el asunto es si el ministro cumple con lo que tiene que hacer en gobernar a sus hijos. O sea, habla de alguien que está al tanto de ellos, pero ya cuando van creciendo, ya ellos toman su decisión, y a veces unos siguen, otros no, después se convierten. Pero si un ministro no cumple con las otras requisitos que acabamos de ver, pues tampoco se debería de subir. A veces cometemos imprudencias, dice que el ministro debe ser prudente, irreprensible. A veces cometemos errores, ¿sí o no? Pero aquí el asunto es que nosotros estamos bien conscientes que fallamos, y cuando lo hacemos y Dios nos reprende, ser humildes para reconocerlo delante de Él. Ese es el otro lado. Entonces se va formando tu carácter, ¿sí? Entonces vamos al versículo 6, dentro de los requisitos del ministerio. No un neófito, dice. Neo es nuevo, o sea, no un recién convertido. O sea, un recién convertido no puede estar presidiendo en la casa de Dios. El otro día me mandaron un correo, pastor, ¿qué opina de esto? Vea el video. Entonces había un cuadro ahí en la computadora y decía, el niño predicador. Dice, porque es un furor por acá en los Estados Unidos, el niño predicador. ¿Qué opina usted? Porque pues nosotros estamos así un poco con duda, como si un niño predicado. Entonces ya hice el clic y lo sale un niño ahí, ¿verdad? Y empieza como perico, porque es un periquito, y empieza a predicar y empieza a decir, y así te dice el Señor, y que quién sabe qué, y la pose de los grandes siervos, ¿verdad?
de los apóstoles, y con su tacuchito, toda la cosa, ¿no? Sí, dice, ay, te reprendo, y ta. Entonces mucha gente dice, ay, qué tremendo, ay, Dios me está hablando, ay, qué tremendo, ¿qué onda con eso? A ver. Yo le contesté, mira, yo no te voy a dar mi opinión, te voy a decir lo que dice la Biblia. No un neófito. ¿Qué es un neófito? No un nuevo, ni siquiera nuevo ha de llegar al niño ese. Sin embargo, lo traen ahí. ¿Por qué? Porque es una atracción. Fíjese, yo tuve un amigo, porque él ya murió como de 70 años, pero nos hicimos muy amigos hace ya tiempo, y él me contó que cuando era niño, él era hijo de un pastor, y él creció allá en Phoenix, allá por Arizona, y dice que cuando él iba creciendo, a los 3 años, él ya lo habían enseñado a leer, había aprendido, entró a la escuela sabiendo ya leer. Dice, entonces mi papá pues nos enseñaba la palabra de Dios, pero luego nos obligaba a aprendernos versículos de memoria. Entonces pues estudiábamos, leíamos, y yo me aprendía los versículos de memoria. Entonces un día me dice mi papá, a ver, dime el Salmo 23. Jehová es mi pastor, no me faltará. ¡Ay, bravo! Y dice, y ándale, que se le ocurre a mi papá, ¿sabes qué? Gloria a Dios, el domingo, hijo, diga el Salmo 23 de memoria. ¿De veras? Le dijo él, le dice, sí. Dice, no, yo estaba nervioso, me puso mi corbatita y todo, ¿no? Para miren, a ver, hijo, ven, diles a los hermanos, yo les quiero compartir un salmo, hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y pues la gente se apantalló y todos aplaudieron. Y ya me bajé y yo, no, mi papá se sentía bien orgulloso. Entonces dijo, ¿sabe qué, hijo? Todos los domingos se va a aprender un salmo, se va a aprender una escritura, se va a aprender. No, hombre, al rato ya me traía por todo Estados Unidos, dice. El niño predicador, porque me ponía a aprender las predicaciones. Hágale así, hijo, hágale así. Luego, y cuando enfatice algo, golpea el púlpito, y patalele, hijo. Dice, y me enseñó a los 6 años, dice, yo predicaba, pero yo quería jugar como cualquier niño, y me prohibió a mi papá. Me destruyó la vida mi padre. Fíjate nomás. Y me empezaba a obligar, y yo me rebelaba, pero como ya me había aprendido muchas cosas de la Biblia, y me traía ahí en campañas, y claro, pues él se hinchaba los bolsillos de dinero, porque la gente, dice, yo me acuerdo, venía y dejaba dinero en la plataforma, dice, pero mi padre ignoraba el daño que me estaba haciendo, porque me forzaba. Dice, pues cuando llegué a la adolescencia, yo seguía siendo el niño predicador. Cuando llegué a los 15 años, pues que me rebelo y que me voy al mundo, dice. Y me emborrachaba y me drogaba. De hecho, él quedó con el hígado destrozado de tanto alcohol que tomó. Y él me contaba cómo, después de haber sido el prodigio de niño predicador, después lo miraban y yo pasaba enfrente de la iglesia allí, con mi botella y fumando. Y dice, me destrozó la vida mi padre. No, fue terrible. Entonces, miren, hermanos, no podemos obligar a eso, no podemos hacer eso, es una falta de sabiduría. Entonces, ese niño que traen allí, que el niño predicador, que Dios tenga misericordia de ese niño, que le hable a los padres, porque esa historia se repite, ¿verdad? Y como llama la atención a un niñito, ¿verdad?, que dice cosas así, Dios me reveló. ¿Qué le va a andar revelando a un niño? El amor de Dios. O sea, se aprendía todo de machetito. No. Entonces, fíjate, ¿cómo suben a un niño a predicar en una congregación? O sea, no puede ser. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, la gente, al no conocer esto, pues se les hace maravilloso, ¿verdad? Esperémonos a que llegue el muchachito a los 15 años. Dijo, Dios quiera que no se vaya como mi amigo. Mi amigo dice que volvió a Cristo a los 40 años. Entonces, cuando él regresa a Cristo, ya vino bien mal de su cuerpo y todo. Pasaron 20 años, 60 años, se murió como de 75. Y en esos 20 años, pues él estuvo restaurando su vida. Dios lo llamó al ministerio, que fue cuando yo lo conocí a él.
Y ahí él ya era un maestro de la Biblia excelente, pero allí él ya estudiaba, ya escudriñaba su vida, había sido transformada y enseñaba la palabra muy bien, su vida ejemplar, y murió hace unos años, como consecuencia de que él ya venía todo destrozado de adentro, y murió, se fue con el Señor, pero él me contaba cómo su vida fue destrozada. No, hermanos, esto es una falta de sabiduría. ¿Ah? Así es que no me anden mandando correyitos de esos. Está bien, no hay problema. Entonces dice, no un neófito. ¿Por qué no un recién convertido? No debe estar en puestos de autoridad en la iglesia. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Se quiso hacer igual a Dios, se hizo soberbio, ¿verdad? ¿Te imaginas? Un neófito, un recién convertido, puede, el día que se convierte, puede ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo darle dones. ¿Qué si le da el don de sanidad? Por eso tiene que estar, todo cristiano, tiene que estar injertado en una iglesia, plantado en una iglesia, para ser formado, enseñado, capacitado, probado, etcétera, 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 que se vaya formando. Entonces, ¿qué cuando un recién convertido empieza a orar por los enfermos y se sanan? Hay un gravísimo peligro allí si no es bien asesorado, porque se le empieza a subir. ¿Cuántos casos han sabido de ese tipo? A ver, se sube, se va a la cabeza, ¿verdad? Y puede ser alguien con un coeficiente de inteligencia más elevado que los demás, y puede ser alguien que puede estudiar y aprenderse las cosas así. Y dice, ¡ay, cuánto sabe! Sí, pero no está formado, porque son dones que Dios le ha dado, habilidades que Dios puso ahí naturales, pero el carácter todavía no está formado. ¿Me entienden? Por eso dicen, no un neófito, porque corre un grave peligro de envanecerse, de enorgullecerse, como le pasó al diablo, y cae en esa condenación. Entonces ahí está claro, versículo 7, también es necesario también que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los del mundo. ¿Te imaginas a alguien que sirve a Dios y tiene mal testimonio con los del mundo? Fíjate, un pastor me contó algo bien tremendo. Dice que ahora este pastor ha enderezado su vida, ha tenido un cambio de 5 años para acá, totalmente radical. Su congregación está creciendo con un nivel espiritual muy aceptable, pero él me contó que en una ocasión, él ya como cristiano, en un trabajo, él ahorita está de tiempo completo, pero hace años en un trabajo secular que él tenía, dice que le pidió prestado a un compañero de trabajo, le prestó dinero, le pidió dinero prestado, se lo prestó, después renunció al trabajo y nunca le pagó. Entonces dice, ¿qué crees que me pasó, Chuy? ¿Qué te pasó? Y me cuenta eso, ¿no? Entonces dice, pues el domingo, dice, no me subo ya yo a predicar y empiezo ahí, y empecé a predicar, dice, y en eso, dice, pues estaba ahí el auditorio. Entonces dice, y como dice la Biblia, no le debáis nada a nadie, tienes que arreglar tu vida, y que volteó así, y que lo veo allí, y me estaba mirando así, mira, dice, me miró así con un de reto, ¿no? Así como, pues ahorita me vas a pagar, tremendo pastor. Fíjate nomás. Le dije, ¿qué hiciste? No, se me trabó toda la lengua, porque yo lo reconocí y me di cuenta que yo, ya como cristiano, me lo había transeado. Dice, mira, yo ya no sabía ni qué decir, mucho menos dije, ¿quién quiere recibir a Cristo? Dice, no, hombre. No, entonces tiene que tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Así es que échenle ganas, hermanos, ¿de acuerdo? Muy bien, nos despedimos de los de internet y tómense un buen receso, aquí unos 5 minutos, 5 minutitos. ¿Qué horas son, Yo ando acá medio... No, estuvo bien, ¿verdad? Estamos en el tiempo. Ok, tómense su receso.